La Ruta 66. Una carretera que se extiende por casi 4,000 kilómetros atravesando el alma de Estados Unidos, de Chicago a Los Ángeles. Pero lo que pocos saben es que esta arteria de asfalto y sueños alberga secretos que el tiempo ha querido enterrar. Llegué a Amboy, un pueblo minúsculo que parece olvidado por Dios y el hombre, justo cuando el sol se despedía en un horizonte pintado de rojo sangre y naranja moribundo. El aire estaba seco, cortante, y olía a tierra quemada, a metal oxidado y a recuerdos que nadie se atrevía a sacar del baúl del olvido. El motel donde me hospedé era una estructura deslucida, con un neón casi muerto que parpadeaba como un latido cansado. La habitación olía a humedad y a tabaco viejo. Mientras acomodaba mis cosas, sentí un peso invisible en el ambiente, como si las paredes guardaran secretos que no querían ser revelados. El recepcionista, un hombre de rostro áspero y ojos cansados, me miró con desconfianza cuando le pregunté por las historias de la ruta. Me advirtió con voz baja y grave: esta carretera no es para cualquiera, joven. Aquí pasan cosas que ni la policía ni los psicólogos pueden explicar. Me reí para mis adentros, acostumbrado a ese tipo de advertencias. Sin embargo, esa misma noche, mientras la oscuridad envolvía el motel y el viento golpeaba las ventanas con una insistencia casi agresiva, escuché un susurro. No un simple ruido, sino una voz que murmuraba mi nombre, frío y quebrado, como un lamento antiguo. Me asomé por la ventana, y la Ruta 66 se extendía vacía y silenciosa bajo la luz espectral de la luna. Pero la sensación de ser observado, de no estar solo, se agarró a mí con garras invisibles y no me dejó dormir. El amanecer trajo un frío seco que me caló hasta los huesos. Mientras tomaba un café rancio en la única cafetería abierta del pueblo, sentí las miradas esquivas de los pocos clientes. Había en sus ojos un temor contenido, una mezcla de resentimiento y resignación. Decidí explorar una antigua gasolinera abandonada al borde de la carretera. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, con las bombas de gasolina oxidadas como esqueletos de metal. Al caminar entre los escombros, el silencio era tan profundo que podía oír el latido acelerado de mi corazón. Fue entonces cuando sentí una presencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me giré lentamente, pero no vi nada. Sin embargo, un susurro, apenas audible, acarició mis oídos: no deberías estar aquí. No pude discernir si era una voz humana o un eco del viento. El miedo se instaló en mi pecho con fuerza inesperada. No era solo la soledad del desierto, era algo más oscuro, más tangible. Seguí grabando con mi cámara, intentando documentar cada detalle, cada sensación. Pero la ruta parecía distorsionarse ante mis ojos. En el asfalto, a veces, las líneas amarillas se retorcían como serpientes, y la perspectiva parecía cambiar, como si la carretera se convirtiera en un laberinto sin salida. En un pequeño pueblo a medio camino, mientras hacía una pausa para repostar, una mujer apareció frente a mí como surgida de la nada. Su rostro estaba marcado por la fatiga y la desesperación, con ojos profundos que parecían haber visto el fin del mundo. La ruta, dijo con voz quebrada, se lleva a los que quieren saber demasiado. Intenté hablar con ella, pero su mirada esquiva y la manera en que el viento parecía arremolinarse a su alrededor me hicieron retroceder. Cuando di un paso más, se desvaneció entre la arena levantada, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, en la habitación del motel, el silencio fue roto por susurros indescifrables. Voces que parecían salir de las paredes mismas, que hablaban en lenguas olvidadas. Sentí algo rozar mi piel con una caricia helada que me paralizó. Intenté racionalizarlo. ¿Era mi mente jugando trucos? ¿El cansancio? Pero sabía que algo había cambiado. Algo que me superaba y que se aferraba a mi alma con dedos invisibles. Al avanzar por la ruta, comencé a notar símbolos extraños grabados en el asfalto y en las rocas cercanas. Eran marcas casi invisibles, líneas finas que formaban espirales, cruces torcidas y figuras geométricas que parecían tener un significado ancestral. Pregunté a los lugareños, pero la mayoría desviaba la mirada o murmuraba excusas vagas. Algunos me advirtieron que no me metiera en asuntos que no entendía. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, vi algo que me heló la sangre, una sombra oscura que se movía detrás de mí, fuera del campo visual de mi cámara. Cuando me giré, no había nadie. Pero esa figura distorsionada parecía observarme, acecharme. Mi mente empezó a tambalearse.
El peso de la soledad y el miedo comenzaba a ser insoportable. Encontré una antigua estación de radio abandonada en un cruce casi olvidado. Dentro, entre el polvo y la desolación, hallé cintas de grabación con testimonios de viajeros desaparecidos y relatos inquietantes de encuentros con presencias que no eran humanas. Al reproducir las cintas, la estática se mezclaba con voces susurrantes y lamentos que parecían atravesar el tiempo. Era como si las grabaciones estuvieran impregnadas de una maldición, una energía oscura que trataba de comunicarse. Por las noches, esas voces comenzaron a invadir mis sueños, mezclándose con mis pensamientos, haciendo que dudara de mi propia cordura. Con cada día que pasaba, la línea entre realidad y pesadilla se desdibujaba más. Sombras danzaban en la periferia de mi visión, y mis propios pensamientos se repetían en un eco interminable. Sentía como si la Ruta 66 tuviera vida propia, que absorbía mi miedo y alimentaba su oscuridad con él. El cansancio, el aislamiento y el miedo se combinaron para crear una tormenta mental que amenazaba con destruirme. Quería escapar, pero la carretera parecía atraerme, retándome a descubrir su secreto más oscuro, aquel que se escondía detrás de las sombras. La madrugada trajo consigo una niebla espesa que parecía descender directamente del infierno. Me desperté sobresaltado con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Al asomarme por la ventana, vi cómo la carretera desaparecía en una cortina blanquecina que se movía lentamente, como si respirara. Decidí salir a investigar. Apenas di unos pasos, la niebla me envolvió. Cada sonido parecía amplificado, el crujir de la grava, el golpeteo de mis botas, el silbido lejano del viento. Pero entre esos sonidos, empecé a distinguir voces, susurros ininteligibles, que parecían dirigirse a mí. No podía moverme, como si la niebla tuviera peso, y me atrapara con dedos invisibles. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en la bruma. En la distancia, una luz tenue apareció y desapareció, como si alguien me llamara o me acechara. Volví corriendo al motel, la sensación de que algo me seguía no me abandonó en ningún momento. Aquella niebla no era natural. Tenía voluntad propia, y algo oscuro se escondía dentro. Esa noche, mientras revisaba mis grabaciones, noté algo perturbador. En varios vídeos, justo en los bordes del cuadro, aparecían rostros fugaces, pálidos, con ojos vacíos y expresiones de dolor infinito. No los había visto al grabar, pero ahí estaban, acechando en la oscuridad. Intenté enfocar la cámara hacia esos lugares durante mis recorridos, pero nunca volví a captar nada igual. La duda comenzó a corroerme, ¿era mi mente creando alucinaciones o alguien, o algo, estaba tratando de comunicarse? Las pesadillas se intensificaron. Soñaba con figuras que se acercaban lentamente, susurrando secretos ininteligibles. Al despertar, encontraba marcas extrañas en mis brazos, líneas finas, como quemaduras o cortes superficiales que no recordaba haberme hecho. El motel parecía vivo, sus paredes susurraban y se contraían. En la recepción, el hombre de mirada cansada ya no estaba. Solo un silencio pesado y una sensación creciente de que mi tiempo en Amboy se agotaba. Durante una conversación con una anciana del pueblo, que apenas hablaba, escuché por primera vez la historia del caminante. Según la leyenda local, es una figura que vaga por la Ruta 66, condenada a buscar a quienes se atreven a desenterrar sus secretos. Se dice que el caminante fue un hombre que desapareció en la carretera hace décadas, víctima de la soledad y la desesperación. Su espíritu, alimentado por el odio y la tristeza, se transformó en una sombra que devora las mentes de los viajeros. Ella me advirtió que no intentara descubrir más, porque la ruta cobra un precio terrible a los curiosos. Pero yo ya estaba demasiado inmerso, incapaz de dar marcha atrás. Las líneas entre la realidad y la locura se disolvieron por completo. Empecé a perder horas y días, sin recordar qué había hecho o a dónde había ido. El motel estaba vacío, pero sentía pasos detrás de mí, respiraciones cortas, risas apagadas. En un momento de lucidez, salí a la carretera y vi una figura parada en la distancia, bajo la luz mortecina de un farol. Sus ojos eran dos pozos negros que me miraban sin parpadear. La figura se desvaneció al acercarme, dejando solo un frío que me paralizó. Regresé con la cámara, revisé los vídeos y encontré grabaciones que no recordaba haber hecho. En ellas, se me veía hablando solo, murmurando palabras incomprensibles, señalando hacia el vacío. Supe que la ruta me había atrapado. Ya no era un simple periodista.
Era parte de su leyenda, una sombra más entre las sombras. Antes de perder completamente la razón, logré enviar un último mensaje a un contacto de confianza. En él, describí mi miedo, las voces, las figuras, la niebla y el caminante. No sé si alguien lo recibió. No sé si alguien vendrá a buscarme. La Ruta 66 sigue ahí, extendiéndose como una serpiente que se traga el tiempo y la esperanza. Si alguna vez viajan por ella, recuerden esto, no miren demasiado tiempo las sombras. No respondan a las voces. Porque la ruta no perdona a los curiosos. Y el caminante, siempre está esperando.